antes de comenzar, que nos cuentes un poquito el tren de tu vida, cuál es tu historia, cuál es tu background, que le cuentes a nuestros seguidores quién es Cardagar. Bueno, Cardagar básicamente es un ser emocional, ¿no? Como todos, que ha pasado por la mejor de las emociones, la pasión, ¿no? Yo creo que todo inicia cuando de alguna manera tengo una infancia complicada como muchos, pero cuando llega la adolescencia empiezo a tener mucha suerte y de los 11 a los 18, pues todo lo que hago se convierte en oro. Negocio, deporte, a muy temprana edad tuve mucho éxito en la natación, en el ciclismo, lo que hacía, entrenaba poco y ganaba el primer lugar, ¿no? O el segundo cuando muy mal me iba. Entonces, ¿qué sucede? Llego a los 18 y algún amigo me invita a empezar a levantar pesas, a empezar a hacer este hermoso deporte y se les ocurre invitarme a competir. Con mi naturaleza competitiva digo, yes, me vuelan, me dicen que me meto a una competencia con 3 meses de entrenamiento que llevaba. Por supuesto, con ese tipo de preparación, pues acabo en séptimo lugar, o sea, en nada. Entonces fui el último lugar para acabar pronto, éramos 7 y acabé en séptimo, ¿no? Entonces una patada a mi ego, pero sabrosa. De ahí nace pues esa pasión por aprender cómo transformar el físico, esa pasión cómo cambiar ese resultado que yo pues me sentía que debía de ganar siempre. Y esa lección de haber perdido de esa manera tan estrepitosa, competí después 18 años, gané campeonatos internacionales, pero lo interesante es que de alguna manera ese tipo de pasión nació ahí, en esa derrota, ¿no? Entonces yo creo que de ahí pues me metí desde mi carrera, soy licenciado en Cultura Física y Deportes y he tomado muchos cursos, bueno, tomé muchos cursos, doy cursos, ¿no? De nutrición, entrenamiento, de fármacos, de todo lo referente al físico y últimamente pues también a la salud, que hemos incursionado en detalles, tener problemas, tuvimos una vida con detalles de secuestros, de divorcios, de situaciones que me hicieron caer en algunos problemas de salud y también entonces empecé a tener pasión por el wellness, el fitness, ya después de las competencias empecé a tener pasión por estar sano y feliz, entonces ahora mi pasión la he volcado a estar en el wellness, que es básicamente el fitness más la conciencia, más el entendimiento de que hay que estar a gusto. Yo creo que ese sería más que otra cosa mi background, ¿no? Lo que me ha hecho tener esta parte donde me encanta transmitir y ayudar a la gente a quitarse sus miedos, sus traumas, porque el fitness no nomás es físico, también es muchísimo mental, la voluntad, una serie de situaciones que están ahí en la mente, en nuestros paradigmas, en nuestros programas, en nuestras formas que tenemos de actuar, ¿no? De accionarnos. Entonces ahora somos coaches, por eso nos llamamos, estamos en el área nutricional, entrenamiento y pues también mental, ¿no? ¿Cuántos años tienes haciendo esto? Ya cumplimos 40 años de estar de entrenador. Se ve que tienes una energía increíble. Cuando te conocí, de verdad que al darte la mano transmites esa energía. De repente sientes que tienes más energía que cuando estabas en tus 30. ¿Has llegado a sentir eso? Sí. Bueno, es que el tema es que, sabes, elegí muy bien mi carrera. Me gusta lo que hago, me gusta servir a la gente, me gusta transmitir. Entonces, al gustarme, pues se ha vuelto algo que me retroalimenta. Cuando tú vienes a servir al mundo, vienes a ayudar a algo y encuentras. Me acuerdo mucho de las contestaciones más inteligentes que he oído. Fue la de Abraham Lincoln cuando le quisieron ofender, cuando tomó la presidencia de Estados Unidos. Y pues tú sabes que era de la pobreza y los establecidos no lo querían. Y entonces algún cabrón lo ofendió, le dijo, yo recuerdo que su papá hacía zapatos para mi familia, y no, porque ya ves que el papá de Abraham Lincoln era zapatero. Entonces Abraham Lincoln le dijo, mire, sí, claro que sí, le dijo, mi padre era zapatero y aprendí su oficio, dice, pero yo le puedo ayudar con sus zapatos, le dijo Abraham Lincoln, pero no sé si pueda tener el arte y la magia que tenía mi padre, porque mi padre amaba ser zapatero, ¿no? No estoy repitiendo exacto lo que dijo, pero habló de la importancia de amar lo que hacemos. Entonces yo descubrí lo que amaba y me encantó, me enamoré y me profundicé. Entonces yo creo que eso me ha servido para que a través de los agradecimientos de la gente, a través de los éxitos que hayamos tenido o el ayudar a alguien, se te revierte y te crece la energía, ¿no? Yo creo que eso es parte del proceso de vivir bien, ¿no? En un momento te escuché hablar del famoso tema del gluten, que yo no lo entiendo muy bien, pero de la manera que tú lo estabas explicando en ese momento, incluso creo que te respondí ese mensaje y te lo mandé. Me gustaría que en este en vivo quede grabado esa explicación que tú das cuando hay productos que están marcados que es gluten free o bajo en gluten, y si puedes empezar a aplicar desde cero para empezar qué es el gluten, porque antes no nos cuidábamos de esto del gluten, o es que el gluten empezó a existir hace pocos años, siempre ha existido
sentido? Hay un tema ahí con el gluten. El gluten siempre ha existido, es una lectina. El gluten es una de las lectinas más conocidas. Y bueno, ¿las lectinas qué son? Las lectinas son antinutrientes, se le llama, y estos antinutrientes son la defensa de las plantas. Las plantas están vivas y aunque parecen muy inertes, muy tranquilas, por ejemplo, una espinaca tiene otro tipo de defensa, tiene los oxalatos y aunque en pequeñas cantidades no tienen tanto problema, sin embargo, cuando comemos espinacas crudas, las cocidas, las hervidas, si se tira al agua, se le tira mucho el oxalato. Entonces, ¿el oxalato qué hace? Hace piedras en los riñones. Entonces, por eso una paciente que tiene problemas de riñón no se le recomienda comer nada de oxalatos, acelgas, espinacas, en fin. Ahora, el tema es que se podría modificar qué cantidad tiene de oxalatos si el oxalato le diera una buena forma. Eso es el gluten. Es la lectina del trigo. Es una lectina que también es una defensa del trigo contra que se lo coman los demás. Pero como el trigo es de las mercancías, porque también es una mercancía al ser un alimento tan popular en el mundo, los panes, las galletas, ya sabes, todo lo que se hace con el trigo. Entonces, ¿qué sucede? Empezaron a hacer modificaciones genéticas de sus cromosomas, modificaciones para que tuviera más gluten. ¿Por qué? Porque el gluten aglutina. La palabra gluten, como ves, es como que aglutina y ya la masa del pan se pueda dar. Por eso es que hacer panes sin gluten es tan difícil. Ya sé que ya salió la harina de almendra y que grandes reposteros están haciendo el milagro de que comamos pan sin gluten, ¿no? Pero realmente compararlo con un bolillito aquí de Guadalajara o comparado con un buen pan francés lleno de gluten, pues no tienen la cualidad gastronómica que estos panes. Entonces, el gluten entonces es la defensa del trigo contra que se lo coman. Entonces, ¿qué Ok. hace? Daña los intestinos, hace una serie de problemas y antes, aunque siempre ha tenido gluten el trigo, tenía mucho menos gluten que ahora. Ha sido diseñado para que rinda al sabor, rinda a la comodidad de hacer mejor panificación, pero no fue pensado a que funcione bien en el organismo humano. Ahora, nuestra reserva biológica hace que algunas gentes, cuando tienes un intestino totalmente nuevo, pues es veneno, pero no es un veneno que te alcance a matar, por así llamarlo, ¿no? Entonces tu intestino reacciona medio cómodamente, pero síguelo cargando de gluten y va a empezar a desbaratar muchas funciones de tu intestino, hacer porosidades en tu intestino, hacerte un intestino permeable, o sea, hace que tengas problemas de inflamación cuando comes cualquier cosa, porque vamos, las toxinas y lo que está en el intestino, normalmente hay una permeabilidad que no permite pasar hacia tu interior de tu cuerpo, a tu sangre. Entonces, ¿qué sucede? Pues que sí se pasan más situaciones por el intestino permeable, se empiezan a hacer situaciones desagradables, comes cualquier cosa, te inflama, se ha vuelto un problema de salud el gluten por eso. Ahora, existe la otra cara de la moneda, lo que decías tú. Sí es cierto que el gluten es malo, digo es malo, pero no todo lo que sea gluten free es bueno. Entonces Ok. los fabricantes dicen, está de moda que no coman gluten. Entonces agarro y hago una galleta de harina de almendra que no tenga gluten, pero le pongo un chingo de sorbitol o le pongo alguno de esos azúcares que están derivados del alcohol, que hacen mucha inflamación intestinal y que también dañan el intestino, y además le pongo una tonelada de azúcar o le pongo colorantes, o le pongo saborizantes, o le pongo... Entonces, pues el producto podrá estar libre de gluten, pero si tiene azúcar, colorantes, saborizantes y un chingo de pendejadas, pues entonces va a tener muchos otros venenos. La realidad es que tenemos que despertar el humano y darnos cuenta que es hora de que nos pongamos a observar qué hacen los fabricantes con nuestra salud. Porque si esperamos que el gobierno, el FDA y los que regulan la alimentación que se producen vayan a exigir que hagan cosas sanas, no lo van a hacer. Nunca lo han hecho ni les interesa nuestra salud. Entonces, nosotros los consumidores tenemos que dejar de consumir lo que sabemos y que por investigación y por experiencia propia vemos que nos está dañando. Entonces, hay muchísima maña en cómo comemos, en todos los aspectos. Por eso es una ciudad tan enferma. Estados Unidos, ¿quién no está enfermo, gordo? Y también está al otro lado de la moneda. Los que investigan, como nosotros, como ese club de wellness donde tienes mejor salud que antes. Tienes 60 años y pareces de 40, de 30. Entonces, tus funciones biológicas están a toda madre. Bueno, eso es porque ahora también podemos elegir muy buenos alimentos y separarnos, pero cuesta mucho trabajo porque hay que decidirte a seleccionar adecuadamente. No podemos dejarlo en los productores de alimentos que cada vez van a hacer algo porque nos guste más, con más azúcar, con más sabor, con más color, pero las cualidades no les importan mucho. Con que no te mueras de putazo al comértelo, que causa y efecto tengan distancia, es lo que les importa, nada más.
No sé si se puede hacer un resumen de este tema del fasting, que aquí, sobre todo en Miami. Te lo digo así, está de moda todo lo que nos regresa a los orígenes. ¿Por qué? Porque la salud del ser humano era mejor antes de que se inventaran médicos, doctores, hospitales y cuanta madre. ¿Por qué? Porque el fasting era una situación natural. Cuando cazábamos, no siempre había comida. Entonces, el ayuno, el no comer, tiene que ver con un proceso que ayuda al cuerpo primero a regenerarte porque empieza una autofagia. ¿Qué es la autofagia? El autocomerte. Entonces, ¿qué sucede cuando dejas de comer? Ahorita hay modas, por ejemplo, 16-8, 16 horas sin comer, 8 horas como. Hay ventanas que dices, tú voy a comer durante el día, de las 12 del día a las 8 de la noche. Son 8 horas. De las 12 del día a las 6 de la tarde. Desayuno a las 12, como a las 3 y ceno a las 6. Entonces, dejando tantas horas de comer, tu intestino se limpia. Primero es cuando el cuerpo empieza a decir, ¿ahora qué hago? Ahora mi energía, en vez de estar digiriendo, voy a reparar lo que está mal. Y entonces, cuando empiezas a tener necesidad de proteínas, de otros macronutrientes, ¿qué sucede? Pues no lo estás ingiriendo. Y el cuerpo, por un efecto que le llaman preponderancia, o sea, no es pendejo, va a decir, ¿qué conviene que me coma primero? Pues lo jodido, las células Correcto. viejas, las células tumorales, las células que están dañando, las que no están funcionando exactas, que ocupo proteína que nada más va a haber en órganos, en músculos, por eso se va a autolimpiar. Eso es más o menos, por eso están tan de modas esas dietas. ¿Y tú personalmente practicas el fasting? Sí, claro, interrumpidamente, por ejemplo, como de repente tengo demasiado trabajo, estas últimas semanas que se me fueron un personal, suspendí el fasting y estoy comiendo hasta las 8 de la noche, me duermo como a Ok. las 10, debería comer a las 7, pero de repente, siéndote sincero, también tengo que equilibrarlo con el exceso de trabajo, con el exceso de dietas, porque de repente también ese es el problema, ¿no? Que puedes tener ajustes de tu energía, no puedes llevar una jornada de 14 horas de trabajo al día y comer nada más 6. También entender que hay ciclos en tu vida cuando vas a aplicar mejor todo esto, ¿no? Pero entro y salgo, ¿eh? Entro y salgo. De hecho, por ejemplo, estaba planeando para mi cumpleaños hacer un fasting de 72 horas sin comer, pura agua 72 horas, que para eso hay que, por supuesto, prepararse, dejar carnes y empezar primero 3, 4 días vegano, y luego un día de jugos. Tu cuerpo tiene que empezar a descansar el intestino para que cuando llegues a las 72 horas, sean 72 horas con tu intestino sin trabajo, sin Ok. moverse. Podría ser peligroso empezar las 72 Sí, horas. sí, claro. Cortar de golpe y de repente después, más peligroso todavía cuando rompen el fasting, tienen 72 horas sin comer y se van a una pinche birria o algo así, pues no manches, o sea, hay que reestructurar tu intestino a que empiece a trabajar con un aguacatito, con una papayita, con alimentos fáciles de digestión. El brinco puede generarte problemas que te vayas hasta el hospital. Una situación difícil se te puede poner, ¿no?